Bueno, primero por cualquier cosa, el lunes de la semana que viene no hay clases, o sea, este viernes sí, el siguiente sí, pero el lunes de la semana que viene no. Aprovecho y lo digo también con una semana de anticipación porque sé que muchas veces los que vienen los lunes y los que vienen los viernes son grupos diferentes. Pero bueno. Lo que vamos a ver ahora es, va a quedar medio colgado en algún punto, pero creo que es el mejor momento para empezar a darlo, que es cómo podemos pasar grafos a representaciones de tal manera que podamos hacer después otras operaciones, principalmente cosas con Machine Learning o lo que fuere. ¿Sí? Entonces, la idea va a ser aprender representaciones de grafos. ¿Sí? Entonces, por un lado, que nos permitan, o sea, yo aprendo, o sea, de alguna manera paso mis nodos a vectores, y de esos vectores yo después puedo hacer operaciones como, no sé, averiguar, por ejemplo, o predecir nuevas aristas, ¿sí? Y después, bueno, esas aristas pueden algunas andar bien y otras andar mal. O, dados algunos nodos que ya tengan algún label o estén ya clasificados, poder clasificar otros nodos ya existentes o uno nuevo que se agregue, ¿sí? O sea, cualquier operación que sea de aprendizaje automático, ya sea supervisado o no supervisado o lo que fuere. ¿Sí? Esto, en este caso, obviamente hay unas implicancias de tiempo, por ejemplo, que vamos a ver en toque más de detalle dentro de varias semanas. Entonces, esa es la idea. Y ya vimos por lo menos una primera idea de cómo podemos pasar a un nodo, a un vector, que puede ser, en vez de, usando el GDB, o sea, usando el Graphlet Degree Vector, ¿sí? Viendo todo el vecindario. Esa es una forma, ¿sí? Y en realidad, las otras formas que vamos a ver ahora, como que de alguna manera van a tener una idea similar en el sentido de que queremos el vecindario. Van a ser un poco más simples, van a perder un poco por otro lado, pero bueno, van a ganar en tiempo de ejecución, obviamente. ¿Sí? Entonces, necesariamente vamos a tener que pasar nuestro modelo grafos, directamente lo vamos a tener que transformar en un modelo estructurado, digamos, o sea, cada uno va a tener que tener una serie de features, ¿sí? Entonces después aplicamos un algoritmo de aprendizaje, después tenemos nuestro modelo y aplicamos más cosas. Eso como fuere. O sea, no vamos a ver cosas de Machine Learning acá, sino cómo hacer para llegar a ese punto. Entonces, obviamente esto en condiciones en general se termina haciendo con Feature Engineering, pero acá lo vamos a hacer un poco de otra manera, que después se le puede llegar a agregar. O sea, todo lo que se hace ya de por sí a los datos, que no tienen nada que ver con la red social, eso se puede seguir haciendo, y lo que estamos por ver ahora se le puede agregar o lo que fuere. ¿Sí? Todo eso se puede seguir manteniendo o no. No es que una cosa reemplace a la otra. Se pueden usar como, así cuando se ven qué otros features se pueden agregar. Bueno, puede ser, bueno, qué features puedo agregar a partir de la relación de los datos. Entonces, ¿qué podríamos llegar a usar de lo que vimos hasta ahora? Podría ser motifs, graphlets, como vimos antes, los de GDB, podríamos agregar eso, es una opción. Y lo que vamos a terminar de usar en sí para poder aprender estos features lo más automáticamente posible y que no nos cueste demasiado es, bueno, acá está el nombre, vamos a usar, vamos literalmente a pasar un nodo a un vector, y para eso simplemente lo que vamos a terminar haciendo son algunos recorridos que nos permitan obtener más información del vecindario del nodo. ¿Sí? Entonces, la idea va a ser, a partir de un nodo y su vecindario de alguna manera, similar a lo de GDB, pero de otra forma, vamos a agarrar un vértice y lo vamos a pasar a un vector. Así tan simple como se ve en datos para directamente después aplicar algoritmos de Machine Learning. Entonces, la idea va a ser que un vértice que sea similar en el embedding, o sea, en estos vectores, sea similar en la red, o viceversa, como queramos decirle, que dos nodos que sean similares en la red, entonces sean similares en el embedding, en los vectores estos, ¿sí? Y de esta manera entonces podemos encodear la representación, podemos tener una matriz diferente a la matriz de adyacencia, que tenga otro tipo de información.
que en realidad la matriz de adyacencia ya la tiene, pero en la matriz de adyacencia también tenemos, por ejemplo, implícitamente lo que podemos lograr elevándola al cuadrado, al cubo, y etcétera, ¿sí? Y lo que nos va a permitir todo esto también es que mucho de este procesamiento lo vamos a poder realizar también en paralelo, de forma distribuida. Entonces, supongamos esto como ejemplo, ¿sí? La misma red de karate que les mostré la clase pasada para hacer la separación, para hacer el caso de comunidades con flujo. Bueno, casualmente, o sea, se le aplicaron algunas técnicas, y que acá está, que se llama Deep Walk, y que ahora vamos a ver, y que los nodos, de alguna manera, formaron, estos no serían ya comunidades, pero algunos nodos que sean similares entre sí. Hay que ver qué tan similares son, qué tan bien anduvo, etc. Obviamente hay que tomar métricas donde, de vuelta, estoy yéndome a cosas de datos, pero determinar que un nodo sea similar a otro hay distintas formas. Puede ser desde distancia coseno, puede ser de distancia Jacquard o cualquier otra distancia que vean. Entonces, la idea es esencialmente esta, ¿sí? Podemos pasar de una red a un espacio de vectores donde podamos eventualmente pues, aplicar otros algoritmos. Entonces, de esta forma, por ejemplo, como dijimos antes, cuando estábamos viendo lo de Graphlet, que después de obtener los GDBs podríamos detectar qué vértices tienen el mismo rol comparando los vectores estos. Bueno, algo así también deberíamos poder hacer en estas circunstancias. Obviamente, donde determinemos distintos tipos de similaridades. Entonces, sin querer menospreciar Deep Learning, porque para nada, lo que tiene es que, si bien busca features de forma automática, tiene una simplicidad. Y es que los tipos de datos son simples. Imágenes, donde usamos redes de convolución, siempre trabajamos con el mismo tamaño de imágenes. Texto, en general trabajamos, o sea, las pasamos es fácilmente pasable a vectores. Voz, ¿sí? Todo ese tipo de cosas ya están bastante estructuradas, o las podemos estructurar fácilmente. Pero en los grafos no tenemos eso. Los datos son más complejos, no hay orden en los nodos. O sea, por ejemplo, en una imagen, yo en una imagen borro una columna y cambié toda la imagen, ¿sí? O sea, imagínense, borro la columna del medio y cambié la imagen completamente en sí. En un grafo no. Incluso en un grafo, o por ejemplo, en una imagen, cambio una columna de lugar. O sea, sigue estando la columna, pero está en otro lado. En un grafo, mover cosas de lugar, tal vez no necesariamente me cambien nada, porque puede dar, o sea, tenemos los isomorfismos en grafos, así que tranquilamente puedo cambiar las cosas de lugar, no me cambian en nada. Así que bueno, hay que considerar esos casos. O sea, los datos, los grafos, no nos olvidemos y las redes sociales siguen siendo sistemas complejos. O sea, son muy fáciles de representar toda la bola, pero terminan siendo sistemas complejos. Entonces, si tenemos estos sistemas complejos, no es tan fácil encontrar una buena forma de representarlos. Con imágenes es un poco más fácil, etcétera. Después se pueden obtener features usando redes de convolución y todo lo demás. Y lo mismo con texto, voz y video, incluso, que bueno, es una combinación de voz, imagen, tiempo. Obviamente, no estoy diciendo que los tipos de datos sean más fácil o menos fáciles de manipular o que no tengan su complejidad, pero evidentemente ya tienen una estructuración. Obviamente depende del problema. ¿Sí? Acá perdemos mucha de esa estructuración, salvo en casos muy particulares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, supongamos, inicialmente no vamos a trabajar ni con atributos, ni con otros features que puedan haber. Solamente nos vamos a basar en las relaciones. Todo lo demás se puede agregar. ¿Sí? Eso después se puede llegar a ver o no, o se pueden hacer algoritmos en paralelo o lo que fuere. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a querer buscar es un mapeo, básicamente, que nos pase de un nodo a un vector. Y eso para cada nodo posible. ¿Sí? Entonces, y que de alguna manera nos termine quedando que aquellos vértices que eran similares en la red original sean similares en los vectores. Sí, ya sé que estoy repitiendo lo mismo que dije antes, pero es para reforzar un poco. Ahora, la pregunta va a ser, bueno, ¿cómo vamos a determinar que dos vértices son similares
por ahora vamos a usar una métrica, después vamos a ver otras, ¿sí? Esta es esencialmente la idea. Tenemos un vértice, lo agarramos, lo pasamos a este espacio y después lo pasamos a este espacio. Y esto después lo vamos a ir generalizando incluso más. Entonces, primero tenemos que definir este mapeo que dijimos antes. Después tenemos que definir qué significa que dos nodos sean similares. Porque en función de qué significa que sean similares, vamos a poder hacer algo. Y después vamos a tener que ir optimizando básicamente los parámetros de este mapeo, de este encoder, para poder llevar a que la similaridad entre los nodos sea lo mismo que la similaridad que tomamos la distancia coseno. Se podría tomar otra, pero en general se toma la distancia coseno. ¿Sí? O sea, básicamente simplemente multiplicamos, hacemos el producto interno entre los dos nodos y ya está. ¿Sí? Entonces, después se podrían, de vuelta, tomar otras. Entonces, primero, que dos vértices sean similares, bueno, pueden ser porque estén conectados, porque tengan vecinos en común, o sea, que influyen en su coeficiente clustering, porque tengan roles estructurales similares, ¿sí? O que formen parte de una misma comunidad, que obviamente nos implicaría primero calcular esa parte, ¿sí? Entonces, por ahora lo que vamos a usar de forma bastante simple y después le vamos a hacer algo encima, pero la idea va a seguir siendo similar, es usar simplemente random walks. ¿Sí? Nos vamos a mover de forma aleatoria y en función de eso vamos a determinar si dos vértices son similares o no. Similar a la idea de PageRank personalizado, ¿sí? Donde, bueno, en función de si me encuentro muy cerca, qué sé yo, de cuánto coeficiente yo transferí, bueno, van a ser más similares o no. Entonces, primer algoritmo, Deep Walk. Tan simple como, bueno, vamos a hacer random walks, así como viene, empezamos para el vértice U, que le estoy calculando el encoding, bueno, ok, hagamos random walks. Van a ser random walks muy cortos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Este producto interno, que en sí es la similaridad, que dijimos antes, la podemos tomar como si fuera la probabilidad de que dos vértices ocurran en un mismo random walk, ¿sí? Esa es mi definición de que sean similares. Podemos tomar otra, ¿no? Entonces, punto número 1, vamos a estimar esa probabilidad haciendo random walks, efectivamente. Y después vamos a tomar, desde el vértice en el que empecemos, vamos a ver cuántas veces aparece cada uno de a los que lleguen. O sea, no importa simplemente, ok, apareció el vértice B, sino cuántas veces apareció, ¿sí? Y bueno, justamente tomando esto de que el producto interno es igual al coseno del ángulo, vamos a optimizar usando después gradient descent. No va a ser simplemente mete en la máquina de gradient descent y que haga su magia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué random walks? Uno, muy fácil de programar, es muy rápido, ¿sí? Y además vamos a hacer caminos muy cortos. Y además tiene esta cosa que Random Walk son 5 líneas de código, pero tienen un montón de teoría por detrás, porque está todo este concepto de que son como cadenas ocultas de Markov, y son que se llaman cadenas ocultas de Markov de nivel 0. Y bueno, entonces nos pueden dar información local del vecindario, también nos pueden dar incluso información más lejana cuando le empezamos a aumentar los grados, que es lo que vamos a ver después. Y entonces, con poca programación podemos hacer un montón, ¿sí? Obviamente hay un problema, o hay varios problemas. Uno de ellos es, tal vez queremos considerar que dos vértices son similares sin que necesariamente estén cerca, como dijimos con el tema de los roles, ¿sí? Para eso, después vamos a ver, ¿sí? Por ahora dejo ese asterisco, que puede totalmente surgir, pero bueno. Entonces, la idea va a ser la siguiente. Vamos a tratar de vuelta de decir, ok, los vértices que estén cercanos van a tener un embedding similar. Nos vamos a olvidar por ahora este tema de los roles, lo dejamos para otro momento. Entonces, ¿qué implica que dos vértices estén cercanos? Vamos a hacer random walks y nos vamos a quedar con random walks muy cortos. Vamos a hacer varios, pero muy cortos. Por ejemplo, de tamaño, voy a tratar de ser consistente con la letra que elegí antes, creo que es K. Vamos a decirle K. Si me equivoco, bueno, me corrijo. Vamos a hacer random walks de tamaño K. Perdón, vamos a hacer K random walks de tamaño L. Sí, ahí está.
¿listo? Vamos a hacer de largo L, no sé, 5, 6, 7, lo que fuere. Y vamos a mantener solamente esa cantidad, ¿sí? de vecinos que estén muy, muy cercanos. Entonces, la idea es, entonces, punto número 1, desde cada vértice corremos random walks muy cortos, empezando en cada vértice del grafo, y lo hacemos con ese tamaño que dijimos antes, ¿sí? Y después, bueno, a este NRW, N de neighbors, lo definimos como un multiconjunto, o sea, vamos a tener pongámosle, un conjunto de vecinos que visitamos en cada random walk, ¿sí? Empezando por U, y podemos crear hasta acá de estos. Pueden ser 200, no sé, el largo puede ser 5, 8, 10, no debería ser mucho más grande que eso, ¿sí? Y después simplemente optimizamos los embeddings metiéndolo en nuestro amado gradient descent y ya está. Sí, entonces básicamente lo que vamos a querer maximizar es esto de acá, donde esta es la probabilidad de que el vértice B ocurra en los random walks, dado que el vértice U tiene este embedding, ¿sí? Este es el vector directamente. O sea, básicamente queremos decir que esto nos maximice la probabilidad, ¿sí? Y usamos logaritmos porque es mejor después trabajar con logaritmos que trabajar con las productorias de probabilidades, ¿sí? Cosas numéricas que seguramente ven en numérico y en datos. Entonces, de vuelta, esto no me voy a entrar tan en detalle como la clase pasada con todo lo que tiene que ver con el análisis espectral. Esto simplemente para cada vértice posible, ¿sí? O sea, queremos mejorar la situación de todos los vértices del grafo. Para cada vecino, ¿sí? Que se vea dentro de cada vecindario, bueno, vamos a tratar de que esto sea lo máximo posible. Entonces, esto además lo hago y es que si hacemos varios random walks, en realidad implícitamente la sumatoria, porque estamos considerando cada uno de los random walks diferentes. ¿Sí? No lo voy a agregar en cada paso, pero básicamente estoy considerando todos los vértices que aparezcan en cada random walk, y así sucesivamente. Y a cada random walk lo considero una sola vez. Perdón, a cada vértice que aparezca lo considero una sola vez. Entonces, un segundito que esto me está molestando. Ahí está. Entonces, primero lo que tendremos que hacer es definir qué forma tiene esta probabilidad para poder hacerle cuentas encima. Entonces, primero usamos softmax. Básicamente, para que esto se maximice si U y B son lo más similares posibles, ¿sí? O sea, si U y B son lo más semejantes posibles, obviamente esto va a terminar, o sea, van a ser paralelos, ¿sí? O sea, si son ortogonales, o sea, que son completamente diferentes, esto va a dar 0, ¿sí? Y la sumatoria acá va a terminar dando más o menos un aproximado del máximo de todos. Entonces, del máximo de todos los vértices, ¿sí? Esto nada más una pequeña propiedad de las exponenciales. Si yo empiezo a sumar todo esto con el mismo U clavado, esto va a terminar siendo más o menos aproximadamente lo mismo que considerar solamente al vértice para el cual esto dé más grande, ¿sí? Entonces, lo que queremos es que entonces esto también dé lo más grande posible para que entre todos se cancelen y quede 1, o sea, la probabilidad en 1. Porque si U, que debería ser muy cercano, en realidad es muy chico, esto va a quedar chico, esto va a quedar grande, esto va a tender a ser casi 0. ¿Sí? Es esa básicamente la idea. Queremos que aquel que sea el más grande de todos estos sea efectivamente el vértice B corta, ¿sí? De entre estos dos. De entre todos estos. Es simplemente explicando un poquito la fórmula. ¿Sí? Igual después no se termina usando exactamente esta porque necesitamos algunas correcciones. ¿Sí? Tenemos el siguiente tema. Acá simplemente reemplazo, ¿sí? O sea, reemplazo esta probabilidad con este bicho, pum, acá estamos todos contentos. El único problema es que acá tenemos una sumatoria sobre todos los vértices que ocurre para todos los vértices. O sea, literalmente esto es cuadrático. Más allá de lo que hay acá, pero para todos los vértices veo lo que sucede en todos los vértices. Y no es que hay una forma de sacar esto de algún lado porque esto depende del embedding del nodo que estoy viendo.
Así que esto es cuadrático, lo cual es feo, ¿sí? Entonces, vamos a tratar, en vez de trabajar directamente con esto de acá, que va a dar exacto, que, entre comillas, esto ya, lo que se está mencionando siempre termina siendo medio una aproximación, pero la idea va a ser también aproximar esto de acá. ¿Cómo lo vamos a aproximar? Primero vamos a cambiar y en vez de usar la exponencial, vamos a usar la función sigmoidea, que es esta. Función sigmoidea, alumnos, función sigmoidea. No hay más vuelta que esto. Y después simplemente restamos a una con la otra aprovechando las propiedades del logaritmo, ¿sí? O sea, esto de acá hace el logaritmo de esto menos el logaritmo de esto, esto es una igualdad. Acá la aproximación está porque reemplazamos a la exponencial con la función sigmoidea. Entonces, ahora, en vez de, porque obviamente hacer esto y cambiar por una función sigmoidea no me cambia en nada hacer lo que acabo de hacer. Pero ahora, en vez de considerar todos los vértices, voy a considerar solamente algunos. M vértices. ¿Qué M vértices tomo? Son al azar, pero no va a ser un azar equiprobable. Es un azar que depende del grado del vértice, porque es más probable que esos vértices nos ayuden más a estimar todo el general de la red. Entonces, obviamente, definimos un M significativo, no demasiado grande como para que sea muy problemático. Pero bueno, ¿por qué usamos la sigmoidea en vez de la exponencial? Por cómo crece. Así ven un gráfico de la sigmoidea que debería agregar acá para que se entienda un poquito más. La sigmoidea como que tiene ese crecimiento bastante más achanchado. Entonces, es mucho más estable al hecho de haber agarrado solamente algunas muestras. ¿Sí? Entonces, por cómo crece. Entonces, justamente si elegimos, además, los vértices que mayor grado tienen, obviamente sigue siendo una aproximación a todo esto, pero está bastante bien dentro de todo. ¿Sí? Obviamente esto está pensado para que escale. Entonces, ahora ya no tenemos más ese n cuadrado, ¿sí? Y nos salvamos. Entonces, obtenemos random walks desde cada vértice, ¿sí? Varios tomamos, de un largo bastante corto, 5, 8, no mucho más que eso. ¿Sí? Después, desde los random walks definimos cuál es el vecindario, o sea, básicamente qué vértices recorrimos en cada instancia, ¿sí? Y podemos definir tantas instancias como queramos, en general 100, 200. Total, son recorridos muy cortos, ¿sí? Y después, simplemente usamos SGD, ¿sí? Directamente, y maximizamos, y ahora debería aparecer la formulita, ahí está. Y simplemente maximizamos esto con esto siendo este hecho acá, ¿sí? Esto acá. Directamente con bueno, como acá reemplacé esto, acá va a tener un menos, así que acá va a tener un menos y acá va a tener un más. Ah, bueno, ya lo había puesto y todo. ¿Sí? Y acá tenemos la formulita completa considerando todos los random walks que yo haga. ¿Sí? Y con eso, ya, o sea, obviamente acá lo metemos en la máquina resolvedora del SGD y estamos, ¿no? No es que le vamos a meter más vuelta. Y acá ya estamos considerando, bueno, cuáles son los vértices que estoy viendo a todo esto. Y la idea es que esto llegue a tener vértices similares, terminen teniendo embeddings similares, que lo logra dentro de todo. Tiene algunas limitaciones, pero lo logra. ¿Sí? Entonces, el problema que tiene esto es que es muy restrictivo por lo restrictivo que es el random walk. Y en realidad no es tan difícil. Mondi, vamos, Mondi, córrete. Gracias. Entonces, podríamos llegar a manipular un poco esto, porque por ahora simplemente hacemos un random walk así pelado y ya está, no tenemos mucha más estrategia ahí. Pero tal vez queremos manipular un poco el random walk para que tenga un determinado comportamiento, ¿sí? Entonces tal vez vaya a nodos más lejanos, o tal vez se quede sí o sí en nodos muy cercanos, ¿sí? Y de esa manera logro encontrar diferentes cosas según lo que yo quiera hacer, ¿sí? Obviamente yo estoy acá explicando esto, que es muy abierto para qué se puede llegar a usar. Ya les había dicho antes, se puede usar para predecir links, clasificar nodos. También se puede usar después no sé, aplicar KNN y hacer clusters y buscar inclusive nodos, comunidades. Sí, se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer?
también va a influir, bueno, cómo lo quiero manipular tal vez a estos random walks. Entonces, para eso tenemos Node2Vec, que la idea va a ser prácticamente la misma que walk, y en realidad los pasos, estos pasos de acá, desde el 2 en adelante, van a ser iguales en sí. Vamos a aplicar la misma lógica. El tema va a ser cómo vamos a hacer estos random walks. Entonces, en primera instancia, vamos a correr unos random walks que tengan un sesgo según lo que nosotros querramos. Y para eso vamos a recordar dos ideas de dos tipos de recorridos que tenemos en grafos, que uno es BFS y el otro es DFS. BFS tiene la particularidad, diciendo medio lo obvio, pero se mueve radialmente, en ancho, ¿sí? Entonces, en general, más pensando en un random walk, etcétera, si es un random walk un BFS, vamos a tener mucha información local alrededor del nodo. En cambio, si tenemos información si nos movemos más del estilo DFS, vamos a tener más información de hacia el afuera, que es lo que pasa afuera, ¿sí? Entonces vamos a definir dos parámetros. Uno es P, la probabilidad de volver un paso hacia atrás, ¿sí? Y Q, que es la probabilidad de moverme como DFS, o sea, moverme hacia el otro lado, o como BFS, ¿sí? Entonces, estaba por decir algo y se me fue de la cabeza. Sí, ahí está. Y esto entonces se lo denomina un random walk de orden 1, porque tiene memoria de dónde vino, por lo menos de un paso de dónde vino. Lo podemos considerar o que sabe quién es el origen o bien cuál fue mi paso exactamente anterior. Cualquiera de las dos es válido. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo un random walk que empieza en U y ahora está en W. ¿Sí? O sea, estamos acá. Tenemos tres opciones. O bien me muevo en la misma distancia, o bien me alejo, o bien me acerco. Están esas tres opciones, donde me acerco al vértice original. ¿Sí? Entonces, por eso, tenemos memoria de un vértice. Entonces, lo que vamos a hacer es definir lo siguiente. 1 sobre P va a ser la probabilidad, esto no son probabilidades no normalizadas, ¿sí? O sea, porque sí, estas cosas pueden dar más que 1, menos que 1, no importa. Se podrían después normalizar si quisieran, ¿sí? Pero por lo menos a priori, 1 sobre P va a ser la probabilidad de irme hacia adentro. 1 es la probabilidad de mantenerme a misma distancia, ¿sí? Supongamos que S2 es un vértice que está a misma distancia de S1, sí, porque es adyacente, acá hay un triángulo. O porque o sea, obviamente vamos a tener las distancias de cada vértice y listo. O irme más lejos y alejarme, ¿sí? Directamente. ¿Sí? Entonces, a un índice P bajo, nos podemos, supongamos que Q es muy alto, nos podemos terminar moviendo como un BFS, porque este número va a ser o sea, si P es bajo, este número es alto, entonces nos vamos a tender a ir más para adentro. Si Q es bajo, nos vamos a tender a ir más para afuera, ¿sí? Simplemente una definición. O sea, esto tranquilamente lo podemos poner al revés y tener Q y P en numeradores, simplemente como está en todos lados. Entonces, paso número 1, tenemos que obtener las distancias, no nos queda otra, de cada uno de los vértices. Obviamente esto hace más complejo cuánto tarda el algoritmo, porque lo otro era lineal, y esto ya tenemos el cálculo de las distancias. Entonces ya obviamente lo hace peor. Pero bueno, tenemos más capacidad de hacer cosas. Entonces, después generamos los mismos K, random walks de largo L, empezando de cada vértice. Eso es exactamente lo mismo, obviamente con esta ponderación, ¿sí? Y después optimizamos de la misma manera. Entonces, esto tiene, o sea, todo lo anterior tiene, toda esta parte de acá es lineal, obtener todas las distancias. Depende cómo lo hagamos de vuelta, podemos ya tener, podemos realizarle optimizaciones a obtener todas las distancias. También si el grafo no pesado, o aplicamos un Floyd-Warshall, o como fuere. Y lo bueno es que todas estas cosas, todos los random walks que estamos haciendo y todo esto, se puede paralelizar completamente. No dependemos de ninguna cosa para hacer. Incluso los mismos, cada una de las etapas es paralelizable.
O sea, estoy en este vértice y corro acá y después puedo moverme a otro vértice y estoy en otro lado. Solamente necesito tener información de dónde vine y no mucho más. Cada uno sabe a qué distancia está. Así que bueno, esa es sí la idea y puede dar cosas completamente diferentes. Por ejemplo, en este caso, con P igual a 1 y Q igual a 2, o P igual a 1, Q igual a 0,5, esta es una red de personajes de una novela, un libro, ¿sí? Cómo se relacionan, ¿sí? Y empezando desde este vértice, creo. Bueno, acá termina dando con un Q2, que sería grande, entonces si Q2 es grande, significa que vamos a preferir BFS, vamos a tener más información, vamos a tener un coloreo más cercano a quienes estén por la zona, y después tenemos que termina dando, en realidad si uno lo ve, termina quedando de una forma muy semejante a detectar roles. En cambio, de esta otra forma, con este otro Q, tenemos algo más similar a búsqueda de comunidades, por, bueno, cómo se termina moviendo. Particularmente yo siento que este paper debe tener algo raro, porque para mí siento que estos Qs están mezclados, pero bueno, yo le creo al paper, no hice la contrastación como para estar seguro. Así que bueno, igualmente más allá de exactamente si están mezclados o no estos dos valores, lo importante es ver que dio cosas completamente opuestas y que en realidad nos permitió encontrar cosas. Obviamente esto sacando, o sea, el tema este de los colores, etcétera, esto considerando, o sea, viendo las distancias en el mapa de embeddings, o sea, en el mundo de los embeddings. Entonces, en función de eso se asignaron colores y todo lo demás. Pero bueno, está bueno. Deben haber más cosas según qué otros parámetros usemos, pero esto nos permite ya tunear más para encontrar más información que nos pueda servir para lo que tenga que ver con, no sé, predicción de links, por ejemplo. Y un detalle que encontré por ahí también es que este método es bastante robusto en caso de ir y agregar o sacar aristas. O sea, yo empiezo a agregar o empiezo a sacar aristas así al azar y esto igual se mantiene bastante bien. O sea, encuentra las distancias bastante bien, mantiene perdón, las distancias no, las similaridades bastante bien. Ya sea si sacamos o ya sea si agregamos. Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta con todo esto? O sea, simplemente son técnicas que... De mi parte, ninguna. Ok. Entonces, después hay obviamente otros tipos de random walks que podemos hacer con sesgo. Se puede investigar sobre esto si a alguien le interesa, que pueden resultar útiles para distintas cosas. Y también hay otros métodos de optimización que parten de random walk. No necesariamente usamos directamente esto, aplicamos SGD y ya está. Acá puse un par, uno que se llama multihop, otro que se llama line. Y también tenemos más preprocesamiento sobre la red, Structube, HARP, no sé, son algunos nombres que encontré. No sé si encontré algún paper al respecto, pero bueno. Entonces, potenciales casos de uso, como dije antes. Podemos hacer clustering o buscar comunidades, por ejemplo, hacemos KNN o cualquier otra cosa, ¿sí?, que se nos ocurra sobre los puntos estos embeddings. Podemos hacer clasificación, o sea, si yo ya tengo una label, podemos detectar, ¿sí?, dado su embedding, bueno, predecir la de otros, ¿sí? Y de esto también espero poder llegar hay una forma de clasificación que se llama clasificación colectiva, que es aplicar Machine Learning y después refinar usando los datos, la relación de los datos, que se puede usar en un montón de contextos. Y después, bueno, también predicción de links. Ahí es un poco más complejo el escenario porque lo que queremos predecir es, dado los embeddings de dos vértices y, bueno, todo cómo está la red, ver si podemos predecir que esos dos vértices se van a unir, ¿sí? Y de vuelta, justo en esto estoy trabajando ahora en estos momentos. Todavía no llegué a la parte de Machine Learning, pero bueno, ese es el siguiente paso.
Así que bueno, pero eso faltan varias semanas todavía. Y ahora, bueno, el tema es este, no es que directamente, ni siquiera no es que Node2Vec y listo, voy y lo aplico, obviamente tuneándolo con los hiperparámetros que tiene acá. Ok, listo, ya está, eso funciona. Hay otros que funcionan bien, ¿sí? O sea, todo que tiene que ver con clasificación de nodos, Node2Vec anda muy bien. Y acá puse mientras, corrijamos en vivo. Entonces, para otros métodos funciona este multihop que mencioné antes. No encontré demasiado detalle como para armar material de eso, pero bueno, hay algunos papers dando vuelta y eventualmente veré de agregar algo. Y funcionan bastante bien para predicción de links. Como de todas formas, justamente estoy averiguando sobre esto, entonces voy a aprovechar y veo si agrego algo. Y también hay otros para tema de análisis en caso de otro tipo de... Cuando buscamos comunidades también había otro que era aún mejor que cualquiera de estos dos. Pero bueno, Node2Vec es como el que mejor anda como uso general. Entonces, partiendo de esta misma idea de que podemos tener embeddings de nodos, no hay ninguna razón para no tener embeddings, pero de grafos, ¿sí? Entonces, obviamente, ahora en vez de aplicar toda esta lógica a un nodo particular, la vamos a aplicar a todo el grafo en sí. La pregunta sería, bueno, ¿por qué queremos eso, no? Primero, podemos querer clasificar grafos enteros. Por ejemplo, cuando vimos el tema de los motifs, comparamos, por ejemplo, está bien, gráficos comparativos de que, por ejemplo, todos los grafos que para las redes de idiomas tienen una determinada forma de motifs, ¿sí? O sea, había una correlación. Y las de redes neuronales, de cerebros, digo, tenían otra. Y las redes sociales tenían, particularmente de la red, o sea, de Internet, literalmente, o sea, como una página se relaciona con otras, tienen otra forma, ¿sí? Entonces, tal vez podemos querer decir, che, ok, podemos clasificar también a un grafo entero, como decir, che, es tan similar, o sea, incluso lo podemos, en vez de decir clasificar esto es tal cosa, podemos decir, bueno, es un 90% una red de habla, es un 90% una red de, no sé, lo que fuera, ¿sí? X%, lo que fuera. También, bueno, para determinar, bueno, justamente podemos clasificar moléculas tóxicas de no tóxicas, detectar anomalías, detectar similaridades entre grafos, ¿sí? O sea, tranquilamente se puede usar. No necesariamente nos tenemos que quedar en lo chiquito, nos podemos quedar en lo grande. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Entonces, primera idea. Obtenemos todos los embeddings de un nodo con alguno de los métodos que vimos o algunos otros, no importa, y después simplemente calculamos la suma o los promedios o lo que fuere, ¿sí? Y les juro, de esto hay casos y andan bien. O sea, increíblemente esto anda mejor de lo que yo pensaba cuando estaba leyendo y viendo en una de las clases de Stanford, dije, esto como lo primero que se le ocurre a alguien, no puede anda mejor de lo que uno espera. No es que es la mejor idea de todas, pero anda bastante bien. Y otra que para mí, esta es más ridícula que ande, pero anda también, perdón, pero anda muy bien, es crear un nodo que apunte a todos los demás. O, de vuelta, otra cosa, esto no necesariamente tenemos que aplicarlo a un grafo entero, podemos incluso aplicarlo a un subgrafo y podemos comparar distintas partes, distintos subgrafos del mismo grafo, porque así como tenemos un grafo entero, podemos tener pequeños grafos y también la lógica va a ser la misma, ¿sí? Entonces podemos comparar distintas partes de la red, de una misma red, o una parte de una red con otra parte de otra red, ¿sí? Por ejemplo, no sé, obtengo haciendo K-core decomposition, obtengo, no sé, una parte de un núcleo y quiero ver, bueno, de este subgrafo que está bastante conectado y que es como núcleo de esta red, la quiero comparar con el mismo núcleo pero de otra red. ¿Por qué? No sé, no tengo ni idea porque quiero hacer esto, pero no se me ocurre. Pero tal vez porque quiero ver si en el núcleo son muy similares, por poner un ejemplo, ¿no? Tal vez en la periferia, donde hay un montón de nodos, las redes son muy diferentes, pero en el núcleo son muy parecidas. No lo sé, por decir algo, ¿no?
Entonces, la segunda idea, la primera era, bueno, obtengo todos los embeddings, obtengo la suma. En general se obtiene el promedio. El problema de tomar la suma es que si el grafo tiene muchos nodos, compararlo con un grafo que tiene, no sé, la mitad de los nodos, como que pierde un poco de sentido. Pero bueno, como de todas formas muchas veces se terminan normalizando los vectores, no sé. Entonces, la segunda idea va a ser, agregamos un nodo que se conecta a todos los vértices del grafo o subgrafo y le calculamos los embeddings a ese. Y esto funciona muy bien. Ahora que no puse el link a un par de estudios que hicieron esto y que les anduvo muy bien. Así que bueno, no sé, yo la tiro. A la gente le anduvo. Y otra cosa que también se hace es, bueno, anonimicemos los random walks. ¿Cómo es esto? O sea, supongamos que yo tengo este grafo y yo hago random walks. ¿Sí? Por ejemplo, parto de A, voy a B, de B voy a C, de C voy a B, etc. Y tengo este otro, que empieza en C, de C voy a D, todo partiendo de este grafo original. Estos dos, si yo le saco o sea, qué vértice era realmente, los anonimizo, estos dos random walks eran los mismos. Empiezo en un vértice 1, después me voy a un vértice 2, después voy a un vértice 3, después vuelvo al 2 y después voy al 3 de vuelta. ¿Sí? O sea, fíjense que los dos recorridos tienen el mismo comportamiento en ese sentido. En cambio, este otro, eso, va a un vértice 1, vértice 2, vértice 1, vértice 2, vértice 3. ¿Sí? Es en función de la repetición. O sea, lo anonimizo, pero no digo que este y este son diferentes, son el mismo. Entonces, después me voy a fijar, bueno, ¿cuántas veces aparece cada random walk en la red? Y genero un vector con eso. Entonces, tengo una descripción que es similar a lo que vimos antes. O sea, ok, yo hago random walks desde un vértice y en función a qué vértices voy. Entonces, o lo mismo, incluso cuando vimos graphlets, en función de en cuáles graphlets aparezco, se me crea un diferente vector. Bueno, acá la idea es similar, pero a nivel de grafo, es cuántas veces aparece este recorrido dentro de mí, ¿sí? El problema acá va a ser cómo enumeramos todos, ¿sí? O sea, lo primero es tenemos que enumerar todos los posibles random walks de largo L, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que mis largos van a ser 3, tengo 1, 1, 1, supongamos que esto tuviera sentido porque podemos aceptar bucles, ¿sí? 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2 y 1, 2, 3. ¿Sí? No hay otros, porque no tiene sentido decir 2, 1, 3, porque es lo mismo que decir 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, tenemos que después contar cuántas veces ocurre cada uno de esos random walks en el grafo. O sea, tendríamos que hacer todos los random walks posibles, que en realidad no serían random, ahí serían ya directamente ver todos los caminos de largo L que se pueden formar. Y después simplemente contamos y generamos una distribución de probabilidades. ¿Sí? Entonces decimos, entonces contamos la cantidad de veces que aparecen cada uno de estos en el grafo y después tenemos que nuestro vector de embeddings va a dar la probabilidad de que cada random walk aparezca en el grafo. Obviamente esto no es muy practicable, ¿sí? Porque, primero, enumerar todos los posibles random walks de tamaño 5 ya se empieza a volver un poco más, bastante complejo. Ya si llegamos a 8, creo que es gigantesco. Y obviamente tenemos que tener un vector de este tamaño. O sea, en este caso yo tengo un vector de 5 elementos, pero si ya llego a, no me acuerdo qué número daba, pero con 8 creo que daba millones. Entonces me pierde bastante sentido. Eso por un lado. Y por el otro, tenemos que después ver cuántas veces ocurren, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es diferente. En vez de determinar, bueno, voy a ver todos los random walks y voy a ver todas las posibilidades, etcétera, lo vamos a definir un poco más acotado, ¿sí? Más que nada por estos los cálculos. Lo que vamos a hacer es simplemente samplear dentro del grafo. Hacemos random walks, obviamente empezando desde cualquier vértice. Empezamos desde cualquier vértice al azar y empezamos a samplear. Vamos a hacer m random walks en total. ¿Sí? Tengo una pregunta, Martín, antes de que Sí. sigas.
No me termina de quedar claro qué significa que un random walk aparezca más de una vez en un grafo. O sea, ¿cómo puede ser que si estoy contando todos los random walks únicos, aparezca dos veces un mismo random walk? Por esta razón, porque los estamos anonimizando. Ah, claro, perfecto, perfecto. ¿Sí? O sea, estos dos, que son dos caminos completamente diferentes, son el mismo random walk anónimo Ah, o camino anónimo, ¿sí? Porque ahí le quitamos directamente toda o sea, quién era quién. claro, lo que tenemos entonces en los random walks anónimos es como el número de secuencia, por decirlo de alguna manera. Exactamente, sí. O Bien. sea, primero viene un vértice 1, que en este caso es el A y en este caso es el C. Después viene un vértice 2, que es el B y en este caso el D. Después viene un vértice 3, que es el C y en este caso B. Después vuelve el mismo que estaba antes, el 2, y después vuelve el mismo que el 3. ¿Sí? O sea, estos dos random walks son el mismo anónimo. O sea, cuando lo colapso a decir, bueno, ¿y este anónimo qué es? Son el mismo. Y este es diferente. Y hay otros que van a ser iguales a este de acá. ¿Sí? Ah, perfecto, muchas gracias. Eh, entonces, el problema de eso es, bueno, tenemos que enumerar, bueno, todos estos de acá, todas estas posibilidades, que serían más o menos permutaciones, ¿no? Y ahí se nos empiezan a... Sí, ¿terminaríamos viendo permutaciones necesariamente? No, más que permutaciones, porque tenemos además que se pueden repetir, por la posibilidad de que hayan bucles. Así que estamos bastante complicados por ese lado. Entonces, tenemos una cantidad gigantesca, entonces tenemos que samplearlo. Lo que vamos a hacer es, básicamente, calcular un montón de random walks de este mismo largo, o sea, de vuelta, va a ser el mismo largo L, vamos a calcular un montón, ¿sí? Y lo bueno de esto es que podemos calcular cuánto es este M ideal para tener una probabilidad bastante buena de que lo hayamos hecho bien con poca tasa de error, que es este numerito de acá, esta belleza acá de la naturaleza matemática que es, epsilon es el error que yo espero tener, ¿sí? O sea, un error de probabilidades, así que va a ser un número con un 0, lo que fuera. Obviamente debería ser un número idealmente chiquito, ¿no? Eso por el logaritmo de 2 a la nu, donde nu creo que debería ser L en este caso, si no me equivoco. A ver, déjenme un segundito porque acá lo tengo anotado, o cualquier cosa para no se caga. Ah, no, la cantidad de random walks de largo L que podrían existir. O sea, habría que calcular esa cantidad. No hay que calcular cuáles son, pero hay que calcular cuál es la cantidad. ¿Sí? Entonces, nu es la cantidad de random walks posibles que podrían haber, y el logaritmo de D, donde perdón, delta es la probabilidad que yo quiero tener de certeza de que estoy haciendo las cosas bastante bien. Obviamente vamos a tratar de poner un número bastante grande acá, pero obviamente hacer un número grande acá va a hacer que este número de más chico en total, por el logaritmo. ¿Sí? Entonces, yo obtengo esto, me va a dar una cantidad m y ya está. Con eso yo aplico random walks, obviamente haciendo esto de, de ver los anonymous walks, y bueno, con eso estamos. Y dentro de todo, eh, tenemos, obviamente esto es aún más expresivo que las primeras dos ideas. Las primeras dos ideas están buenas, son simples, qué sé yo, y pueden andar bien. Si mi trabajo dependiera de la tercera, de esto, de graph embeddings, le daría una chance a esto. Si no, si simplemente estoy haciendo un análisis más, qué sé yo, bla, tal vez con una de estas dos ya estamos, ¿no? Pero si no, bueno, a considerar esto acá. ¿Sí? Así que bueno, no tengo mucho más, la verdad, porque esto era una clase corta, no sabía. Pensaba meterlo con otra cosa más, pero se me iba muy adelante en la cursada y si alguien quería hacer un proyecto que tuviera que ver con algo de Machine Learning o algo por el estilo, o quisiera flashear algo de eso, como que si no tenía que mandarlo muy, tal vez ya tenían que definir el proyecto antes, así que no convenía. Eh, Así que bueno, después en otro cuatrimestre veré si lo junto con otra cosa. No sé si tienen alguna pregunta o algo con esto. No hay tanto más, hay algunos algoritmos más que se pueden llegar a ver, pero con esto, eh, ya después, obviamente, después que se hace con esto, vamos a la maquinita de Machine Learning, le tocamos la puerta a Jorge o a Luis y le decimos, bueno, ¿qué hago con esto? Tengo datos, ¿qué algoritmo le aplico? Así que bueno.
Si no hay nada, bueno, corto